Ante la duda, consulte a los únicos que saben de derecho. Consulte a un abogado. Mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Valores, nuestros colores. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Los Secretos del Poder. Bueno, vio que ahora cambió la historia en Metro. Se propagandiza quiénes van a estar en el programa y de qué temas se van a hablar. Bueno, yo dije que íbamos a tener un invitado de lujo para hablar de un tema tan complejo como es la comunicación, que es el jefe de gabinete de la Secretaría de Medios de la Nación, que presentó un libro el día viernes en el Senado, que se llama Máquinas de Captura, los medios concentrados en tiempos del kirchnerismo. Es Daniel Rosso, es sociólogo, y vamos a hablar con él, ni tan largo ni tan tendido, porque se acaba muy rápido. Marcelo tiene que hablar de qué pasó hoy con el dólar, que yo ni me había enterado. Yo quiero decir solo una cosa, ni siquiera voy a hablar de las elecciones del día domingo. El hombre es prisionero de sus palabras. Hoy, mientras iba a la mañana hacia mi trabajo, escuché declaraciones de Massa ante una pregunta de qué haría si encuentra a sus dos hijos, uno de 10 y otro de 8 años, fumando un porro. El intendente de Tigre, y casi seguro diputado nacional, dijo que los cagaría a patadas primero y que después les hablaría. Quiero creer que cuando se tiene ese discurso, yo trabajé mucho tiempo con adictos, nunca se me ocurrió cagarlos a patadas a los adictos y después hablarles. Yo imagino que Sergio Massa nunca fumó un porro, ni nunca se dio un nariguetazo de merca, que por eso habla con esa vehemencia, porque le provoca escozor que sus hijos puedan fumar un porro el día de mañana. Si por fumar un porro los cagaría a patadas, si los agarra con un raviol, les corta las manos o los fusila. Y la otra pregunta es, ante ese discurso, ¿qué pasaría con el doctor, porque creo que se recibió de abogado, Sergio Massa en el poder? Como hay demasiado para hablar, y hay un invitado que no lo teníamos y que va a hablar de la seguridad en un lugar donde no hay falopa, donde hay cámaras, o sea que está todo bárbaro. ¿Se acuerda cómo se llamaba esa película? Que no se ría, le estoy preguntando. Sé, no se acuerda. Tampoco me acuerdo. La edad,
no se acuerda. El señor ese que vivía actuando, ¿se acuerda? ¿Cuál? ¿Eh? Sí, sí. Que la hacía Jim Carrey. Jim Carrey. O sea, Gran Hermano. El mundo perfecto, El mundo ¿no? perfecto. Bueno, parece que San Martín no es el mundo perfecto. Su lugar. Bueno, lo poco que dijiste de Massa, de alguna manera, hoy leí algunas declaraciones de Bloomberg, es el mismo discurso, el discurso del orden y la represión. Pero quería decir algo al respecto. Hace 30 años atrás, la Argentina para esta época era una fiesta. Se iniciaba la fiesta de la democracia. Todos, ustedes los peronistas con Ludra a la cabeza, nosotros los radicales con Raúl Alfonsín a la cabeza, la Argentina era un país en fiesta, volvía a la democracia, discursos coherentes, los pensamientos que tenían que ver con la acción. Bueno, hoy estoy preocupado, estas últimas semanas, porque yo no estuve en el programa 15 días y me sorprende el nivel de violencia que hay. Violencia de todo tipo, Pero hay una violencia verbal de muchos medios en donde confunden con los deseos con la realidad. Los discursos vacíos de quien nombraste, de Massa, alias el demagogo, según Beatriz Arlo. Entonces yo lo que apelo hoy es a que el domingo voten todos con equilibrio, con paz, y que tengamos una democracia por muchos años más. Pero que después del domingo, gente como Felipe Solá, que hoy dijo, lo voy a leer porque no quiero perderme, hoy dijo, hablando de la violencia verbal, hoy dijo, estos son los kirchneristas, estos son los del gobierno, estos son los que él formó parte, como con Duhalde, Rucaf, en fin, el gran tránsfuga saltarín de Felipe Solá. Dijo, estos son capaces de agarrar a King Kong con una trampera para ratas. ¿Y vos cómo te escapaste, Felipe? Marcelo Toscano, doctor, me trajo la noticia ahí, muy divertida. Yo no tenía la menor idea que el dólar había pasado los 10. Sí, por segunda vez, buenas noches, saludos a Hugo y a un montón de gente que nos ve. Sí, 10,08 cerró el Blue hoy. Es la segunda vez en el año, en mayo pasó también. Lamentablemente hay un halo de desconfianza. Ahora hay algo que me dijo Bruni que tiene razón, una reflexión interesante. Fíjese que curioso que el dólar aumenta y las acciones de la bolsa también aumentan, con lo cual, y porque hay toda una cuestión especulativa en el medio. O sea, hay muchos tomadores de bonos, muchos inversores de alguna manera, por decirlo de alguna manera, buitres, que no son buitres, pero que buscan que están especulando con un presunto o una probable derrota del gobierno y que el dólar se iría a 12, 13 pesos. Pero por otro lado hay otras buenas noticias. Bruni se va a poner contento porque la presidenta le aprobó al jefe de gobierno, que yo creo que es una cosa que va a ser histórica, la posibilidad de endeudarse externamente para hacer por lo menos es lo que él planteó, que va a hacer, vaya a renovar todo el subte. Y bueno, es un acercamiento entre el gobierno nacional y el gobierno de Buenos Aires muy interesante, que no había ocurrido en casi todo, en casi todo el proyecto de kirchnerismo nunca pasó esto. Para Marcelo, decí porque me pongo contento. No, porque usted dijo que... Hace un mes y medio atrás. No, él dice cosas interesantes. Cosas que dice pero él. La verdad que es importante. Toma ginebra antes de Pero entrar sabe al que lo programa. que hay que celebrar, más allá de que uno esté donde esté, y esto es lo que después quiero que explique, que todo esto va a ser beneficioso para la gente, que es lo único que nos tiene que interesar. Exactamente. Más allá de los Kirchner, los Macri, los que sean. Lo importante es que la gente se beneficie. Esto es básicamente lo que quería expresar y me gustaría que le demos de alguna manera... ¿Su amigo Obama? Y ahora Zaffaroni. está un poquito más zafado. Ahora yo creo que va a salir fortalecido. Lo que pasa es que usted sabe que allá son 8 años y no hay más. Aunque él se disfrace de chef. Vio que ahora se disfraza de chef. Sí, Dicen que ahora el candidato puede ser un muchacho muy joven del estado de...
hay que seguirlo, ese muchacho de los demócratas. Sí. Y el republicano también es muy joven, están apuntando a gente de no mayor a 40 años. Mira vos. Gracias por venir. No, gracias. Gracias bueno, a yo vos. estuve en la presentación del libro. El libro lo presentó uno de los que lo presentó, ha venido a este programa varias veces. Es más, va a venir en los 20 años del programa que empezamos a cumplir en noviembre, donde voy a invitar a los amigos, Carlos Ulanowski. Y realmente cuando hizo la presentación, no solo me llamó poderosamente la atención, sino que alabó el no tener, digamos, una relación con vos como podría tener otra gente que estaba ahí, ¿no? Y creo que eso le da más valor a máquinas de captura. ¿Qué es máquinas de captura? Aclaro que le voy a mangar libro para sortear entre la gente. No hoy, pero sí la semana que viene la viceministra de Trabajo. Dale. Bueno, en principio, como dice el prólogo, es un libro escrito a la intemperie. ¿Qué quiere decir a la intemperie? Quiere decir que está escrito por fuera de ciertas instituciones que al mismo tiempo que te habilitan y que te permiten escribir, te restringen y te limitan lo que escribís. Esta escritura a la intemperie se permite muchas cosas que otras escrituras controladas no se pueden permitir. En ese sentido, es en sí mismo una reflexión sobre la libertad de expresión, porque, vieron, se habla mucho de libertad de expresión como si eso fuera un concepto unívoco, o sea, si existiera eso que es la libertad de expresión. En realidad, nosotros sabemos, los discursos en las profesiones, en la política, en la sociedad, disputan entre sí y cada discurso intenta anular al otro. Y hay como una especie de darwinismo en donde el discurso más fuerte gana. Gana un tiempo, después se cae, después viene otro discurso. Por lo cual, en realidad, la libertad de expresión es ese proceso caótico que es la política misma. Antes que te pregunte, Oscar, si yo fuera un marxista ortodoxo o estalinista, diría que la libertad de expresión es un prejuicio pequeño burgués. En buena medida. Bueno, yo no creo ni en la lectura aséptica, ni en los discursos apolíticos, ni en la libertad de expresión, no creo nada. Soy un psicoanalista que piensa feo, siempre. ¿Qué es el concepto de libertad de expresión? Bueno, en principio, tal como se lo suele plantear de modo abstracto, el discurso de libertad de expresión es déjennos a los discursos más poderosos tener todo el sistema de emisión posible. Cuando en realidad la libertad de expresión, tal como yo la entiendo y como la entiende mucha gente, es ese proceso caótico de disputa de todos los discursos entre sí. Y uno gana, y gana un tiempo, y después se impone otro, y así se va generando eso que tanto nos gusta vivir, que son los procesos democráticos. Paradójicamente, muchas veces el concepto de libertad de expresión está planteado como con una cierta oposición silenciosa al mismo concepto de democracia. Utilizando la figura que habló Ariel sobre la película de Jim Carrey, que era El Gran Hermano, ¿verdad? ¿A qué llamas vos democracias de doble delegación en tu libro? Muy bien. A ver, acá hay una larga teoría construida en la ciencia política que es la de la democracia delegativa. Se supone que en los 90 la gente en crisis delegó en la política la toma de decisiones y la política con esas decisiones no supo bien qué hacer. En el libro decimos que en todo caso no hay una democracia delegativa, sino que hay una democracia de doble delegación. Porque efectivamente hay etapas de la vida institucional en donde la sociedad, por crisis, por lo que sea, delega en la política. Pero por lo menos en este país y en toda Latinoamérica hubo una segunda delegación. La política tomó la decisión delegada por la gente, pero en lugar de decidir como política se la delegó a las corporaciones. Hubo una segunda delegación. Y las corporaciones hicieron un país chico que terminó de explotar en el 2001. ¿Esa es la doña Rosa de Neustadt? Bueno, porque a ver, es interesante cómo se ha formado el concepto de Doña Rosa en este país. En general,
el pensamiento neoliberal no se banca por sí mismo decir que se origina arriba. Tienen que hacerlo originar abajo. Entonces inventaron una figura que es la de Doña Rosa, que es donde supuestamente se origina ese discurso. Entonces ese discurso que surge arriba, en realidad fue propagandizado como que nacía abajo. Es la misma idea de la gente. Yo hago lo que dice la gente. ¿Y qué es la gente? La verdad que la gente es una masa heterogénea en donde hay de todo en ese receptáculo gente. Está desde Hitler hasta Obama, Alfonsín, Menem. No existe la gente. Felicitaciones a Ezequiel Mendoza, a su mujer Clara Sicardi por el nacimiento de un nuevo racinguista, Simón Mendoza, el pasado 15 del 10, con 3 kilos 630, gordito, como a su otra hija Lupe. Un saludo para Leonel de Posadas Misiones, que se está recuperando una enfermedad, le manda al doctor Rodolfo Pelizón. José de San Vicente coincide con Crespo en su apreciación de las declaraciones de Massa. Claudia y Mónica de Capital Federal felicitan por el programa. Oscar está muy elegante, otra vez. ¿Usted por qué no pone coto a las minas que llaman para hablar del doctor? El doctor está de moda, está como... Pero Mona sugiere saludos para todos. Marcela de Congreso coincide con los comentarios Crespo y Toscano, cada uno en sus especialidades. Víctor de Núñez, la respuesta de Massa es la que esperaban escuchar los reaccionarios de sus votantes o seguidores. Saluda y felicita a Bruni. Señor Paz de Santa Fe quiere saber por qué los políticos nunca son interrogados por los periodistas para saber si pagan o no impuestos a las ganancias como los demás trabajadores. Buen programa, interesante el invitado. Y Carla de Corrientes Capital le pregunta al invitado si realmente no siempre se habla desde un discurso, no entiendo, pero me imagino que debe querer decir dominante. Sí, a ver, Carla, en parte es así. Hay un discurso dominante que es el que toma toda la escena, pero siempre hay discursos alternativos que luchan contra ese discurso dominante. Los discursos alternativos serían, entre comillas, porque tampoco creo en eso, ya que no creo en nada, soy un escéptico absoluto, la llamada prensa independiente, o le podemos poner otro nombre. Lo que pasa, a ver, con el tema de la prensa independiente hay también una fuerte discusión. La idea de prensa independiente surge en el inicio de la teoría política liberal, en donde se supone que hay un Estado muy poderoso y que tiene que haber actores, entre ellos los medios, que defiendan a los individuos contra el avance de ese Estado. Claro. Ahora, resulta que ha pasado mucha agua debajo del puente. Claro. Y hoy no está el Estado solo como actor potente. También están los grandes grupos económicos, los grandes monopolios. Entonces, cuando se habla de prensa independiente, en realidad, ¿independiente de qué hay que preguntar? Claro. Porque hay que ver si son independientes del Estado, pero al mismo tiempo hay que preguntarle si son independientes de los distintos grupos económicos. ¿Te acordás cuando estábamos en América? Sí, Los sábados a la tarde, hora y media. que hubo un momento en que un juez federal en lo penal económico nos dijo que nosotros era el único programa que íbamos contra el narcotráfico y con la prevención de la drogadicción, y él era el columnista de ese tópico, que es el doctor Claudio Gutiérrez Lacárcova. 188 muertos hasta ahora en Rosario solamente por el narco. Nos fuimos de esa señal. Nos fuimos, exactamente. O sea que, yo qué sé, no sé, él me dijo esa vez, no van a durar 5 minutos, nunca entendí por qué. Bueno, nos tuvimos que ir. Antes de hacer una pregunta al amigo Daniel, quiero no olvidarme de presentar el otro libro que tenemos, señor director, si es posible, ahí está. Es del sociólogo Jorge Benedetti, amigo mío, perteneciente a las famosas cátedras nacionales de filosofía ya en la década del 70. Peronista. Buena gente, coherente, que justamente junto con Daniel, y el libro de Daniel, es la contraposición a lo que decía al principio sobre los discursos de la nada, discursos vacíos. Es una opción para leer, también voy a traer libros para el próximo programa. Es un sociólogo peronista y esto tiene que ver con la pastoral social de Bergoglio. ¿El discurso económico es independiente? ¿Con respecto a que a la política? No, nunca es independiente.
Siempre los bueno. economistas me van a odiar, pero la economía siempre depende de la política. Bueno. Esto es una realidad Al total. fin. ¿Escuchó? Sí. Al fin. Por eso, el ministro de Economía debe ser una persona Del riñón muy político. fuerte. Y del Es riñón lo político. que se le achaca. O sea, cuando vivo Néstor, el ministro era Néstor. Cuando estaba Labaña, uno puede estar de acuerdo o no, pero era un Sí, tipo sí. que tenía mucha fortaleza en el sentido de mucho reconocimiento de los mercados y Sí, todo sí, eso. sí, sí. No implica que el actual no esté preparado, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Digo Sí, sí, que sí. tenés que tener apoyo político y tenés que tener basamento político. Sí, porque por lo general los economistas puros dicen que no tiene que No, ver eso nada es la una política. mentira y se lo discuto a cualquiera. Usted lo que pasa es que se junta mucho con Melconian, que es hincha de Sí, Racing. sí, usted se junta con Melconian. Roberto de Zárate, Crespo es valiente porque para ser de Racing hay que tener coraje. 2, no escuchó a nadie de las invitaciones de Massa a Giuliani y de otro de Colombia, no escuchó hablar, y bueno, es lo que está diciendo Daniel Rosso, ¿no? Los kirchneristas igualmente no tienen autocrítica, pues critican a Menem y casi el 90% estuvo con él. César de San Andrés, no se olviden que San Martín es tan conflictivo como Rosario. Felicita por el programa. Yo creo que lo de Rosario, yo me sigo quedando con esa cosa que dijo Wiener alguna vez, que él no sabía nada del jefe de policía acusado de jefe de la banda de narco. Ahora también está el jefe de policía de Córdoba. Lo había puesto él al jefe de El de policía. Córdoba lo puso de la sota. O sea, Me digo que llama las provincias- poderosamente la atención que si vos sos el goberna o el intendente, vos vas a poner a uno de tu banda. Bergoglio puso, lo echó al no sé dónde, ahí. Bueno, ahora le damos lugar al doctor secuestrado. Lo echó a Bartone y puso un señor de su lugar, ¿no? Sí, sí. Entonces, a ver, es muy raro que no se conozca al jefe de policía. ¿Usted lo pondría a Toscano o a mí si no nos conoce? No. No, ¿no? Lo pondría al juez Lo pondría al juez. de la Cárcova. Bueno, Daniel, gracias por esto. Esto es muy interesante. Récord histórico en la venta de autos usados por la inflación y el cepo al dólar, venta récord de usados. ¿Es en joda o es en serio? No, es en serio, eso tiene que ver con que los medios más poderosos toman un elemento de la realidad y muchas veces lo transforman en otro. De todos modos, me parece que estamos bien encaminados, que por primera vez en la Argentina se está entendiendo la libertad de expresión como un proceso abierto de discusión de todas las perspectivas posibles. Bueno, gracias de vuelta por venir y seguramente te vamos a volver a invitar. No, ¿sí? gracias a vos por invitarme. No, por favor. Doctor José Luis Marciali, Bueno, Ariel, ¿qué se siente? Porque después vamos a pasarle a la gente las imágenes, ¿no? ¿qué se Que son siente? fuertes en sí mismas. La pregunta que te hago es porque vos sos abogado, sos un tipo reconocido, digamos, por ahí hasta compraste el tema de las cámaras, compraste el tema de la seguridad que dan las cámaras. ¿Qué se siente cuando te ponen un fierro, te entran a tu casa, te afanan? ¿Qué es ahí? se siente que uno se va a morir. Tal cual. Empieza a pensar en la muerte y no queda otra que resignarse. Ahí estamos viendo las imágenes, ¿no? Ahí estoy secuestrado a 300 metros del puente de Villa Ballester, donde me sacan de mi auto, me pasan a otro auto. Después es un trabajo de inteligencia, de ver mis documentos. Saben cuál es mi domicilio ya y negocian conmigo la entrada a mi domicilio con mi familia, lo cual me niego. Por eso pido que me maten antes de entregar a mi familia. Estos muchachos a los cuales tengo que agradecer, sinceramente tengo que agradecer, porque me contuvieron, me dijeron que no eran ni violadores, ni asesinos, y que ese era el trabajo que ellos hacían. Que era el trabajo que ellos hacían. Que ellos, uno más me dijo, yo tengo 4 hijos, vamos a respetar a tu familia, así que o elegís entrar con nosotros o entramos solos. Entonces, como dije, se siente uno morir. ¿Y qué hiciste? ¿Entraste con ellos? Y no me quedó otra, me llevaban. Tranquilicé a mi familia y bueno, realmente se portaron como dijeron.
no tocaron a mi familia, no insultaron, no gritaron, no pegaron. Se agarraron lo que pudieron, dinero, cosas materiales y se fueron. Pregunta. Sí, La cámara del puente San Martín, del puente de Villa Ballester. de Villa Ballester. Sí. Bien, gracias. Un elemento de decoración. Te advierto que donde estás viendo son cámaras de mi domicilio. Sí, Ahí se sí, están- ahí eso se me están quedaba yendo de- claro que eran cámaras tuyas. La Ahí se están- cámara de la esquina de tu casa. Sí, yo junté firmas para que esa cámara se ponga. Bueno, vuelvan con la cámara a la imagen No, del acá. doctor. Bueno, ahí está. Acá vas a ver algo peor después de esto, porque pasaron 40 días. Yo no soy el dueño de la cuadra. ¿Eh? Yo solamente tengo 9 metros de cuadra. Y en 40 días sufrí otro incidente más con mi familia, que lo van a ver ahora inmediatamente, muy rápido. Ahí están viendo cómo asaltan el remis que trae a mi hija. ¿En la puerta de tu En la casa? puerta de mi casa. Un solitario, roba el remis. Esto es en Villa Ballester. ¿La roba tu hija o se intenta No, meter con tu roba hija? al remisero, lo apunta con una mano, con la otra mano maneja y roba a todos los que están arriba del remis. Y se va. Esto es Villa Ballester hoy. Si el que quiera salir de noche en Villa Ballester sabe con lo que se tiene que encontrar. Yo ya no Suerte puedo que sos abogado. Gracias por venir, gracias No, a Jorge gracias. Gualzú que te trajo, Gracias. gracias Marcelo, gracias Daniel. Nos vemos. La semana que viene la viceministra de Trabajo, ¿sí? Pásela muy bien, que no le va a estar en la dignidad. Bueno, estas son las cámaras, ¿sí? Y los millones de dólares que se invierten en las cámaras que no sirven para nada. Hasta la próxima en Los Secretos del Poder. Se la debe